de la pantalla. Y eso es, perfecto. Sí, sí, está bien. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguien que quiera aclarar algo más o algún comentario.
Ujú. Ese es el teorema de muestreo que hizo el señor Nichols, ¿no? Ujú. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quiera aclarar? Bueno, listo, Julio César. Gracias. Bien. A ver, entonces vamos a continuar un poquito. Ujú. Bien. Supongo que podrán ver lo que estoy viendo yo aquí en este momento. Sí, Pregunto. ¿Sí se puede ver? Bueno, ok. Aquí más o menos lo que importa es en el proceso de digitalización hay un proceso que es la cuantización. El muestreo, bueno, se lo realiza ya de acuerdo a lo que hemos visto, es una multiplicación de una función impulsos de cada cierto tiempo con una onda que se está muestreando. Bueno, en definitiva, esto que está en plomo son las muestras de la señal que nosotros hemos deseado o hemos querido digitalizar. Bueno, por supuesto, por lo que ven, es una onda sinusoidal. Pero bueno, hemos hecho el muestreo, de acuerdo a lo que dice Nyquist, 2 veces mayor que 2 veces la frecuencia máxima, por lo tanto, quiere decir que estamos cumpliendo eso. Y ahora, el número de muestras por segundo cumple lo que dice el señor Nyquist, y ahora nos toca hacer el tema de cuantificación o asignación de valores a cada una de estas muestras. Bueno, en este proceso aquí es donde empieza a existir la diferencia, porque yo puedo aplicar diversos tipos de reglas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en el ejemplo, yo tengo una regla que mide de 0 a 6, tengo una regla que mide de 0 a 15, y tengo una, si lo miramos en milímetros, tengo una regla que mide de 0 a 150, ¿sí? Porque aquí tengo de hasta 15 en centímetros, pero si fueran milímetros sería hasta 150. O por último, Compañero Julio, su micrófono. perdón, no Que sé, el compañero Julio tenía activado y pensé que era del suyo, ingeniero. ya. Hay alguien que estaba, pero ahora se escucha, se entiende lo que estoy hablando o... Sí, sí, ingeniero. Ya, Vaya, bien. compartir. Ok. Entonces, todo el proceso de cuantificación o cuantización, depende cómo lo pongan, depende del tipo de regla que estemos usando. O sea, la regla o los valores que tengamos para hacer esta cuantización. Bueno, veamos lo que nosotros en plomo tenemos las muestras que hemos sacado a la señal. Entonces, el primer valor, ese que está ahí, si nosotros lo cuantizamos y lo ponemos en la primera regla, vamos a ver que este está de los entre 3 y 4 y está un poco menos de 3,5. Por lo tanto, el proceso de cuantización dirá, bueno, como solamente hay 3 y hay 4, este valor corresponde al número 3 y le asignará ese valor usando esta regla. Y así si voy al próximo valor, que sería este está muy cerca a 4, por lo tanto es 4. Si voy al próximo valor, este está 4 y un poco más, pero está más cerca de 4 que de 5, por lo tanto es 4. El próximo está por 4 y un poquito más, por lo tanto es 4. El próximo dice que está en 370 y algo, pero es 4. Y finalmente el último valor que vamos a mirar, que está en 3 punto y algo, es 3. Bueno, ¿qué significa esto desde el punto de vista de cuantización? Significa que si esto viaja a través de cualquier método, no nos importa, y llega al destino, el destinatario lo que va a hacer tiene la misma regla, por supuesto, la regla con la que yo
emisor envíe, tiene que tenerle el receptor para que pueda hacer la inversa. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, me llega un número 3 y le llega este primer punto que está en el nivel de 3. Luego dice, me llega un número 4 y le llega ese punto que está en el número 4. Luego otro 4, luego otro 4, luego otro 4 y finalmente un 3 que está por acá. Si yo reconstruyo esa señal que está en verde, es los valores que yo como receptor recibí del emisor, porque me mandó 3, 4, 4, 4, 4, 3. Y entonces voy a recibir en realidad casi una señal que crece y después se queda plana y después baja, que es de lejos diferente a la señal que en origen tenía, que era un seno, digamos. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces? En este caso, si tenemos una regla con muy pocos valores, vamos a tener grandes errores. ¿Por qué? Porque el error depende de la escala. Siempre. ¿Sí? Eso lo han debido ver en física o en tratamiento de errores. Todos los ingenieros nos enseñan a ver el tratamiento de errores. Mientras más grande la escala, más error se comete. Bueno, entonces, ¿qué pasa entonces si vemos y uso una regla del 0 al 15? Con la regla del 0 al 15 tendré estos nuevos valores. Para el primer señor, diré que está por los 9, para el segundo por los 10, para el tercero por los 11, etcétera. Entonces aquí tengo una variedad un poco más mayor. Y si yo en el lado receptor recibo estos valores y utilizo la misma regla, entonces voy a tener que el primer valor que reciba será 9, ¿sí? Que estará más o menos en esa altura. El segundo valor será 10, que estará en esta altura. El tercer valor será 11, que estará por acá arriba, ¿sí? Etcétera. Entonces, y si uno de esos puntos, voy a tener una señal que está mucho mejor que la verde. ¿Por qué? Porque he utilizado una regla que tiene una escala menor. Y al tener una escala menor, tiene menor error. Ahora, ¿qué pasa si en vez de usar la escala de 0 a 15, ahora uso de 0 a 150? Es decir, en milímetros. Entonces, si son milímetros, los valores de las señales muestreadas, no será 9, será 86, será 100, 106, 103, 93, 79. Que se acercan mucho a estos valores, bueno, pero estos son más finos. Es decir, cuando yo reciba como receptor, tendré una señal un poco más cercana a la original. Y si todavía esto hago uso de una regla, que es lo que hicieron en los canales de voz, aplicaron una regla que tiene de 0 a 255 divisiones. Esto fue realizado, ¿por qué? Porque 256 combinaciones son nada más y nada menos que 8 bits. Entonces, como tengo 255 256 combinaciones, es que cada uno de esos valores yo puedo representar como un byte, y eso es lo que se convierte finalmente en el string de datos que sale de la digitalización de una señal analógica. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el número de muestras por unidad de tiempo, esto de acá, que por supuesto para que sea funcional tiene que ser mayor, ¿no? Mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Esto es lo que dice el teorema de Nyquist. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mejorar? Si yo quiero mejorar la recolección de la señal, o sea, la recolecta de la señal, que vendría a ser el que va a recibir. Queremos que el que vaya a recibir regenere la señal lo más cercana posible al original. Entonces yo podría mandar más muestras. Ahora, mandar más muestras me favorece para reconstruir la señal, para mejorar la señal. ¿Qué opinan? Aquí sí necesito que me comenten. Yo consideraría que en vez de eso sería ocupar una regla mucho más larga. No sé si se podrá mandar en vez de bit, mandar 2 bits, digamos.
pero si aplicamos la regla, digamos, más fina, yo creo que con eso se mejoraría. Ok, esa es una opinión de ¿quién? ¿Quién está Alberto, opinando? Alberto Peláez. Don Alberto Peláez. Ok, ¿qué opinan los demás? Perdón, Pienso, cuál fue la pregunta? La Se me fue pregunta al es, internet un ok, ratito. la pregunta es, ok, ya hemos visto que el tipo de regla influye en la calidad, ¿no es verdad? O sea, mientras más pequeño sea la escala, o sea, mientras más divisiones tenga la regla que vamos a usar para hacer el proceso de cuantización, o sea, de cuantificar en realidad, de darle valor a cada una de las muestras, la reconstrucción en el lado remoto es mucho más fiel al original si utilizo reglas más densas, o sea, ranuras más pequeñas, separaciones más pequeñas. Pero también existe la otra posibilidad que, ok, cumplimos nosotros con la regla de Nyquist, hemos hecho un número de muestras mayor que 2 veces la frecuencia máxima, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo incremento la tasa de muestreo? Es decir, empiezo a muestrear mucho más que 2 veces la frecuencia máxima. No sé, vamos a suponer que aquí está muestreado a 8000 y yo quiero muestrar a 16000, el doble. ¿Mejora la reconstrucción de la señal en el lado remoto? Eso es lo que don Alberto Peláez comentó diciendo de que él prefería una regla más tupida, con más valores. ingeniero, puede ser que, claro, como dice, puede reconstruir la señal, sería correcto, pero no también no tendría que pagar algún precio por eso, es decir, le costaría, por decir, tiempo o algo así, Todo tiene un precio. recurso. Todo tiene un precio, pero no estamos, bueno, vamos a hablar de eso, pero también podríamos meter dentro de la conversación. O sea, la pregunta es, lo ideal es que yo mande la información de tal forma que el receptor pueda reconstruirla lo más cercana a la posible. Esa es la premisa en comunicaciones, ¿no es verdad? Bueno, por lo que vemos aquí y por las figuritas que hemos hecho, la verde y la naranja, si yo tengo una regla muy grande, muy dispersa, o sea, con muy pocos valores, la reconstrucción es muy mala. Por lo tanto, significa que si incremento va mejorando. Ahora, pero bueno, esa es una posibilidad. O sea, una posibilidad es lo que decía don Alberto Peláez. Yo podría poner una regla de, no sé, de 512, de 1024, divisiones de 2048, no sé, pues el valor que me imagine. Y entonces las líneas van a ser cada vez más chiquititas, ¿sí? El error va a ser menor, pero obviamente eso significa que voy a usar más bits por cada muestra. Y eso finalmente va a repercutir en el ancho de banda. Ok, si aumento el número de bits por muestra, aumenta mi necesidad de ancho de banda. Ahora la pregunta es, si aumento el número de muestras, ¿también se incrementa el ancho de banda necesario? ¿Qué dicen? Hola, hola. Yo lo que he visto, ¿no? Por ejemplo, en audios lo que hacen para obtener los audios de alta definición es que para obtener 24 bits de la muestra, 24 bits, se suben a 96 kilohertz y eso incrementa el estándar, digamos, ¿no? O sea, supuestamente con eso envían un audio de mejor calidad, pero A eso es ver, lo que he visto que hacen. Enrique, ¿está hablando Enrique Sí, o...? A Enrique, ver, sí, sí. a ver. No están ligadas una con la otra. Yo puedo aumentar el número de muestras sin aumentar el número de bits por muestra. O sea, estas dos líneas son independientes. ¿Ok? Entonces, si yo aumento el número de muestras, no necesariamente debo incrementar el número de bits por muestra. O la inversa.
Si aumento el número de bits por muestra, tampoco debo o no es necesario ni obligatorio que suba el número de muestras. Lo único que nosotros debemos cumplir es que tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima, ¿sí? Para que se pueda reconstruir según NyQuest. Entonces, aquí la pregunta es lo que había contestado don Alberto Peláez, ¿no? Aumentar el número de muestras por segundo, y si nosotros seguimos usando una regla mala, no nos beneficia de nada. En realidad vamos a, como tenemos más muestras, vamos a usar más ancho de banda, y la calidad de una señal está en función del número de bits por muestra. Por eso usted, ¿quién era? Enrique decía en unas grabaciones, lo que vemos es que se pone 24 bits por muestra, o sea, 3 bytes, ¿sí? Entonces tendremos una regla de 2 elevado a la 24, que son un número muy grande de divisiones. Eso entonces cada muestra va a significar 3 bytes. Entonces si yo tenía un byte antes y ahora tengo 3 bytes, voy a usar 3 veces más ancho de banda. ¿Estamos? Ok, se mejora, pero en el caso segundos, en el caso del número de bits por muestra, se mejora la calidad en la recepción, pero se incrementa el ancho de banda. En el caso en el que nosotros hagamos más muestras de las que necesitamos, no tiene ningún sentido hacer más muestras de las que se especifica, porque en el extremo tendríamos que hacer infinitas muestras para tener la señal original, pero infinitas muestras significa un ancho de banda necesario infinito, y eso no existe. Entonces, a ver, para volver, yo sé que por ejemplo muchos sistemas de CD, su compañero había mostrado ahora, Juan Carlos, ¿era Juan Carlos quien presentó? Había mostrado que un CD necesita 44.4 kilohertz, que es básicamente el doble, un poquito más del doble del ancho de banda de audición. Pero lo que no dijo, no sé si está en su trabajo, cuántos bits por muestra estaban utilizando en el CD. Pero normalmente utilizan 24 bits, ¿no? 24 bits, el más, el común, usa 24 bits. ¿Ok? Bien. Avancemos un poquito entonces. Para efectos de telefonía, entonces, para efectos de telefonía, nosotros tenemos que un sistema, ya estos bloques de codificadores y todo, ya vienen hechos, y de hecho vienen en un chip, ¿sí? Vienen en un chip. Entonces una señal analógica que ingresa a este sistema, sale del sistema ya digitalizado, por supuesto, ¿sí? En forma de bits. Esto voy a sacar de acá, vamos a poner. Ya, entonces, para hacerlo muy simple, esto de acá, que es una señal analógica, la voz normalmente, o cualquier señal analógica, la música. Si es audio, será señal auditiva, pero puede no ser audio, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser la temperatura, puede ser, no sé, cualquier señal analógica, a través de esto que se llega a conocer como conversor análogo digital. En el lenguaje de los gringos aparece como, ¿sí?, como Analog Digital Converter. Y estos Analog Digital Converter existen de varios tipos, modelos, etcétera, etcétera. Ustedes pueden comprar. Para vos lo que va a hacer es, obviamente, generar el tren de bits
que son la representación. A ver qué es esto. La verdad que... Entonces saldrá aquí un tren de bits que será la representación de lo que hemos introducido. Bien. Este tren de bits tiene una secuencia, por supuesto. Y lo que nosotros sabemos es que aquí se hacen 8000 muestras. 8000 muestras por cada segundo, por supuesto. Eso significa que si tenemos 8000 muestras y tenemos 8 bits por muestra, que es lo que se utiliza en un canal telefónico, tenemos aquí que en cada segundo necesitamos 8 por 8000 bits. Estos son 64.000 bits por segundo. Bits, vamos a ponerlo en pequeño. Son bits por segundo. Es decir, un canal analógico de voz se va a convertir en 64 kilobits por segundo. Es decir, necesitaríamos 64, y esto es obviamente, nosotros lo conocemos como 64 KB. Ese es, ojo que en telecomunicaciones los K son K. No es igual que en informática, que el K es 1024. Eso quede claro. Ok, entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando hacemos una digitalización de voz? Tenemos esto. Ok, cada segundo el sistema nos va a entregar 64 kilobits por segundo. Y eso entra a la red telefónica, no sé dónde estaba la red telefónica, que habíamos visto antes. Aquí el códec saca 64 y como 64 kilobits transita toda la red PSTN. ¿Sí? Es decir, se convierte en digital y aquí adentro ya toda la PSTN, cada uno de estos canales ocupa 64 kilobits por segundo. Esto funcionó muy bien en las centrales telefónicas convencionales. Sin embargo, muy rápido apareció lo que se llama la tecnología de... Esto lo voy a hacer rapidito, por favor, no está en el temario, pero apareció muy rápido el concepto de voz sobre IP. ¿Qué era el voz sobre IP? A ver, vamos a ver si puedo traerme a algún lugar una red que ya debo tenerla. Debemos tener dibujada en algún lado. Una redcita de computadoras. Porfa, aquí. Oh, bueno. Nos llevaremos esta. Y después la desarmamos abajo. Ok. Ensamblamos. Ok. Vale. Vamos a ver solamente dos. Ok. Bueno, sucede que empiezan a aparecer las redes de computadoras conectadas entre sí a través de algún método y en Internet técnicamente, básicamente. Aparece el Internet, ¿no? Aquí, en vez de esto. Bien. Y entonces, los señores que trabajan con máquinas, o sea, los que hacen programas de software, se dan cuenta muy rápido de que la voz, como ya está digitalizada, como ya son bits, podrían meterlos dentro de un paquete convencional IP. Es un paquete IP. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué aquí no metemos estos 64 kilobits aquí adentro? Y lo mandamos y así mandamos. Y al otro lado el señor lo recupera y lo pasa por el conversor inverso, que será un digital converter, o sea, un digital analog converter, o sea, un conversor inverso en sentido contrario. Y así podríamos mandar la voz
sobre protocolo IP. Entonces, empiezan a hacer los primeros experimentos y de hecho funciona. Usando partes del computador, es decir, micrófono, parlante del computador, y entonces empiezan a desarrollar softwares que pueden mandar la voz a través de la red metido en paquetes IP. Pero cuando estamos hablando de mandar a través de una WAN, se ven con un problema grave. Y es que este ancho de banda, estoy hablando en los inicios, hace 10, 15 años atrás, quizás un poco más. Tener 64 kilobits de conectividad a internet era una locura, no, casi nadie lo tenía, ¿no? Era mucho ancho de banda. Entonces empezaron a ver cómo estos 64 kbps, que es un canal de voz, podrían bajarse en la tasa de alguna forma. Y entonces rápidamente se dan cuenta que una de las formas de bajar a esto es utilizar técnicas de compresión, ¿sí? Entonces empiezan a usar técnicas de compresión. Las técnicas de compresión, técnicas de compresión existen diversas, son procedimientos matemáticos, algoritmos que lo que hacen es sacar la información redundante. Bueno, ustedes han debido ver o deben saber que hay técnicas de compresión con pérdidas y técnicas de compresión sin pérdidas. Las que existen o las que se usan en paquetes de voz sobre IP son las con pérdidas. La que se usa en un zipeado de archivos tiene que ser sin pérdidas, porque si se pierde un pedazo, chau, archivo, etcétera. Entonces, empiezan a aparecer técnicas de compresión con algoritmos cada vez más potentes, y todo ese procedimiento da origen a una serie de dispositivos, de tecnologías que terminan llamándose los códecs. ¿Okay? Bueno, ¿qué sucede cuando yo hago una compresión? Obviamente empiezo a utilizar un algoritmo y estos 64 kilobits lo voy a convertir en algo menor. Bueno, una de las formas más simples fue sacarle un bit y quedarme con 32. Eso se llamaba Adaptive PCM. Porque esto también han debido leer ustedes, esto es lo que se llama PCM, ¿no? El PCM básico o PCM 0 que se llama, Pulse Code Modulation. Bueno, estos 64 kilobits lo podría, y una de las cosas que hicieron que fue terriblemente interesante fue decir, bueno, ok, ¿sabes qué? En vez de mandar 8 bits, mandaremos 7 y bueno, pues la calidad de la voz va a bajar un poquito, pero el oído humano no es tan fino, así que, y así lo hicieron, y entonces empezaron a usar la mitad del ancho de banda, pero hubieron otros señores que empezaron a desarrollar otros códecs un poco más elaborados, con técnicas más elaboradas, que sacan la información, y empezaron a sacar, y algunos estandarizados y otros no, ¿sí? Entonces, todas las G son G, 726 G, no sé qué G, no sé cuánto. Podríamos mirar ahora códex aquí en el internet. Códex VoIP. Vamos a ver. Hay 729, hay no sé qué, esto, información a morir, ¿no? ¿Sí? Que es importante, códex, ¿dónde estás? A ver cuál puede ser. ¿Qué son y cómo funciona? Bueno, aquí. Vamos a ver qué pasa con alguno. Lo que quiero ver los nombres para no estar poniendo. Por supuesto, los códecs, el más básico se llama G711. Aquí está. Ese es el básico, entonces lo vamos a poner aquí. Este códec PCM es el códec G711. ¿Sí? Se estandarizó con ese nombre. Pero hay otros
códecs que son, bueno, de todas maneras, a ver, vamos a ver si hay algún nombre aquí. G711, hay G722, que trabaja, dice, a todas esas velocidades. Yo voy a poner solamente los nombres aquí, de algunos que podamos ver. Aquí está el G722, entonces. G722, G723, bueno. Este G723 es uno de los códecs más elaborados, 723.1, vamos a poner aquí. Es uno de los códecs más elaborados. Ok, porque este códec logra tasas de, fíjense, de 5.3 y 6.3 kilobits por segundo. Esto significa que está comprimiendo 10 veces la velocidad de los 64. Porque si normalmente sin compresión yo uso 64 kilobits, si uso esta técnica G723, puedo comprimir, vamos a suponer, a 6.3, que es una décima parte. Entonces, ¿qué significa eso? Que por un canal de 64 kilobits puedo mandar 10 conversaciones. Es una maravilla desde el punto de vista de uso de ancho de banda. Y entonces cuando empezaron a aparecer, bueno, hay muchos, por supuesto, G726, G729, este es el que se ha popularizado. Hay GSM, por supuesto, el códec de GSM, que no nos vamos a... G726, G729, voy a poner dos más. G726, G729 y por supuesto nuestros famosos GSM, que son nuestros teléfonos celulares que siempre están comprimidos. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, entonces hicieron que la cantidad de bits que se iba a meter dentro de los paquetes IP fue cada vez más chico. Eso ayudaba mucho a que la cosa se popularice, pero obviamente hacer o comprimir esta cantidad de bits de 64 a este tamaño lleva su tiempo en el origen y lleva su tiempo en el destino. Es decir, el tiempo de comprimir y el tiempo de descomprimir tienen sus tiempos, ¿sí? Y también se paga penalidades en la calidad de la señal, ¿no? O sea, si nosotros comparamos, y hay una cuestión que se llama MOS, por si acaso para los que quieran analizar un poquito más, se llama Mean Opinion Score. MOS es la forma como se catalogan los códecs. El MOS de base es el del G711, que está el base de G711 es igual a 5. Y todos los demás lo que tienen que hacer es decir, bueno, yo 722, G722, tengo un MOS de 4, 3, 2, 1, no sé. Entonces hay una tabla desde el 0 hasta el 5. 5 significa la mejor calidad posible y por supuesto se acepta MOS de hasta 2 punto algo. Debajo de 2 punto algo es un muy mal códec, no se entiende, porque aquí lo que se necesita es que exista una cosa que se llama, la voy a anotar aquí, inteligibilidad. En la telefonía, este es un parámetro muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en telefonía yo debo identificar por oído quién me llama, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando nos llaman por teléfono podemos decir, hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿No? Porque reconocemos a la persona que nos llama. Si no existe inteligibilidad, que son los códecs que están por debajo de 2.5, normalmente ya la voz se convierte en una voz diferente de la original. Por lo tanto, el receptor, el que escucha, no va a poder diferenciar ni va a poder asociar la voz, que tiene un montón de parámetros, ¿no? Patrones, tono, frecuencias y todo lo demás que el oído humano y el cerebro sabe decodificar. Ya se perderá esa cualidad que tiene que tener una telefónica o una red telefónica y la inteligibilidad no existirá, por lo tanto ya no podré saber quién me llama, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ok, entonces se empezó a desarrollar esto y se empezó a meter dentro de los paquetes IPs y
pagando las penalidades que se tenía que pagar en función de los tiempos y en función de las calidades. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que estos códecs, ¿sí?, se sirvieron para popularizar la posibilidad de hacer voz sobre IP. Sin embargo, como hay demoras, hay muchas demoras, mucho más si estamos hablando de compresores de muy alta, o sea, compresores de muy altas prestaciones como este 723, significa que me demoro mucho. Cuando uno está conversando con otra persona, no tiene que haber mucho delay entre lo que yo hablo y lo que la otra persona me contesta, porque si el delay fuera muy grande, o sea, si se demora mucho en contestarme, yo voy a creer que la persona no me recibió o no escuchó lo que yo le estaba diciendo y la otra persona volverá a hablar y se cruza. Y es el efecto que nosotros normalmente vemos o tratamos cuando estamos hablando con otra persona a través de WhatsApp o de cualquier otra tecnología o forma a través del internet, que normalmente las llamadas, excepto de que sea, ¿no? Las llamadas han mejorado mucho, pero muchas veces, a veces no se puede conversar, ¿no? Es eso. Bien, eso es voz sobre IP, ¿sí? No telefonía IP, que es otra cosa. Voz sobre IP son las técnicas por las cuales los sistemas computacionales pueden comprimir, o sea, pueden, por supuesto, pueden digitalizar la voz de las personas, comprimirlas con alguna técnica y enviarlas por paquetes IP hacia otro lugar, y en el otro lugar que la puedan decodificar y puedan establecerse una conversación. ¿Qué es lo que sucede con WhatsApp, por ejemplo, no? Yo estoy en algún lugar de la red telefónica de celulares y hablo con cualquier otra persona que esté en algún otro lugar, ¿sí? Obviamente hay ciertas aplicaciones de apoyo detrás de WhatsApp, unas bases de datos, a ver si está Pedro está, no está Juan, etcétera, etcétera. Pero técnicamente significa nada más que eso. Voz sobre IP es la forma como yo ese proceso de digitalización, por eso es importante entender el proceso de digitalización de la señal analógica, porque una vez que está digital, yo puedo hacer todas las cosas que necesite para poder enviarlo a través de la red. Hola, hola. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, hay un otro tema, hay un otro término que se utiliza que es telefonía IP, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante porque primero vamos a seguir avanzando con lo que hace la telefonía. A ver, a ver si lo hacemos. Tenemos unos 5 o 6 minutos. Pregunta que es indiscreta, pero es bueno hacerla. Todos ustedes, o quién de ustedes, más fácil, quién de ustedes nunca ha utilizado un teléfono fijo? ¿Eso significa que todo el mundo ha usado un teléfono fijo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ok. Entonces todo el mundo ha usado un teléfono fijo, por lo tanto todo el mundo sabe cómo se hace una llamada. Ok. Por favor, díganme cuáles son los pasos. Vamos. Paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa. A ver, háganme un resumen de esto. De los pasos necesarios para hacer una llamada en telefonía fija. A ver, no lo escucho. Levantar el auricular. A ver, yo voy a escribir, después vamos a ver. Levantar. ¿Ya? Auricular. A ver. Esperar.
Ujú. ¿Qué más? Ok. Marcar número. ¿Ah? ¿Número de quién? ¿Ah? Luego, esperar que conteste. Ujú. Luego, eso, estamos bien, todos estamos de acuerdo que así es la cosa. Sí, sí, exacto. ¿Seguro? También seguro. A ver, vamos por el... no, sí, en reglas generales sí, pero déjenme que yo les haga algunas consultas. Yo levanto el auricular y espero un tono de marcado. ¿Qué es eso? A ver, cuéntenme. ¿Por qué tengo que esperar un tono de marcado? Y esto les pregunto por lo siguiente. ¿Usted en su celular nunca espera un tono de marcado? ¿O sí? Hay que esperar el tono de mercado porque indica que está el servicio dispuesto. Puede ¿Y en ser el que celular? en el celular, bueno, uno marca directamente, ¿no? Pero Pero no no sabemos si necesita- está o no está dispuesto el servicio. Ok, ya está bien. O sea, esperamos un tono de marcado porque el tono de marcado, o sea, en realidad se llama tono de invitación, ¿sí? De invitación de marcado, técnicamente. Es un tono, ¿cómo más o menos sería el tono? ¿Cómo es el tono ese? ¿Continuo, discontinuo? Es una señal continua senoidal, un poco agudo. ¿Sabe que eso está normado? Todo esto, lo que estamos hablando de telefonía, está normado, está bajo estándar, ¿no? El tono de invitación de marcar está alrededor de países, se puede tomar de la decisión de poner un tono diferente, ¿no? Ok, ese tono de invitación de marcado nos informa de alguna manera que la red telefónica, y en este caso la central, nos está escuchando y que requiere que continuemos. Pero ¿qué pasa si no hay tono? O sea que hay otro tipo de tonos. Ok, entonces las centrales telefónicas desde muchos años atrás utilizan diferentes tipos de tonos, ¿no? Un tono es la invitación de mercado, otro tono será el tono de ocupado, otro tono será el tono de que no puedo llamar, ¿no? Etcétera, etcétera, de error, etcétera. Obviamente las centrales más modernas, por último ya nos dicen, ¿no? Usted no puede llamar porque no ha pagado. Algunas cosas ya más sofisticadas. Bien. Entonces sí, espero el tono de invitación de marcar. Si hay un tono de invitación de marcado, quiere decir que todo está yendo bien. Marco el número del destinatario. Ok. ¿Cuántos números? ¿Son 6 o son 7? 7, 7 dígitos. Son 7 dígitos. ¿Qué pasa si marco 8 o 9 dígitos? No se completa la llamada, da error. ¿Seguro? Hagan la prueba, marquen 8 números y la llamada se completa.
Toma los 7 primeros que marcamos. Exactamente, toma los 7 primeros. Usted puede seguir marcando 10 si quiere, pero toma los 7 primeros. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo marco 4 números? Y no los 7. Se queda esperando a que siga marcando. ¿Por siempre? No, por un tiempo no. Ah, fíjense, todo eso que estamos hablando y que nosotros lo hemos experimentado, en realidad son procedimientos y procesos que ocurren entre su teléfono fijo y la central, porque es una red. Y entonces, cada vez que yo marco un número, reinicia un timer esperando que yo marque el próximo número. Y si yo no marco el próximo número después de que el timer expire, obviamente se va a ir a una situación de darme tono de ocupado o tono de error. Entonces hay un tiempo máximo, se llama tiempos interdígitos. ¿Sí? Ese tiempo interdígito era mayor cuando los teléfonos eran solo de discado, o sea, del disco ese de que uno que tenía que hacer Ricky, ¿no? El número que más tardaba era el número 0, que tenía uno que recorrer desde allá hasta que llegue al tope y después que vuelva y que volvían a una velocidad constante, mecánica. Por lo tanto, si tenía que llamar a alguien que tenía 3 o 4 o 5 números 9, pobre, ¿no? Y peor todavía si tenía que llamar a un número internacional largo y la secretaria se equivocaba, entonces el dedo se le volvía de tanto llamar, ¿no? Delgado. Entonces aparecieron después los teléfonos con teclas y esas con teclas que trabajan de otra forma con multifrecuencias, aceleraron el proceso de marcado. Ok, entonces ocurre una serie de posibilidades cuando vamos a marcar el número. ¿Sí? Obviamente si marcamos el número, como les decía, si marcamos más números de los que tiene donde estoy llamando, tomará los primeros 7 en caso de Santa Cruz. Pero ¿hay números especiales o no? Sí, los con 800. Hay los 800, pero eso es en la central, pero hay otros números más especiales, que son mucho más cortos. Los Bombero, números 110. números 100, 1XX. Todos esos números están normados y restringidos porque nosotros llamamos a 117, la señorita ahora, 104, no sé quién, informe 110, bombero 100, o sea, todos los 100 están, o sea, es decir, si yo marco cualquier número que empiece con 1, la central telefónica sabe que tienen que recibir 3 dígitos. Y al tercer dígito que reciba ya empieza a hacer su proceso. Pero si marco un número por encima del 3, o sea, por encima del 1, que es el 3, que en este caso en Santa Cruz siempre se empieza con 3, él espera tener los 7 dígitos que necesita y por más que le lleguen 10, solo recibe los 7 primeros y con los 7 primeros procesa. Ahora, si recibe menos, obviamente nos saca del sistema y tendremos que empezar todo de nuevo. Bien. ¿Qué otra posibilidad existe? Esperar que conteste. ¿Qué pasa si no contesta? Después de determinado tiempo y se corta. Pues. O sea, a ver, lo voy a poner como tarea porque aquí me interesa que todo esto, lo digo porque ya estamos con 2003. Esto que parece tan simple conlleva un sinnúmero de procesos que existen entre el teléfono mío y la central. ¿Sí? ¿Qué pasa si no contesta? Primero, antes marca el número de destinatario y luego aquí ocurre otro evento. ¿Sí? Ese evento que nadie lo ha expresado, pero sí existe. El ring, ¿no? O sea, yo le mando, ¿cómo el remoto sabe que lo están llamando? Le mandan una señal, pues, ¿no? Una señal. ¿Quién le manda esa señal de ringueo? La central telefónica. Y le manda ring, y ese ring también está establecido en la norma, dice que es una señal que dura tantos tiempos y después se espera, se calla y después vuelve a empezar. ¿Cuántas veces ringuea en Santa Cruz un teléfono? Hasta decir que no hay nadie o que no van a contestar. ¿Quién sabe? Lo bueno de esto es que todos pueden practicar, llamar a algún lugar y que no alcen el teléfono y ver cuánto se cuánto tiempo yo me demoro en ringuear, etcétera, etcétera.
Ok. Esperar que conteste, hablar y finalizar la conversación. Aquí hay un tema muy interesante. ¿Quién puede finalizar la conversación? ¿El que llama o el llamado? Ambos. No lo sé. Prueben. En teoría solo puede terminar la llamada el que realizó la llamada, porque él es el que paga. Eso es programable, por supuesto, en la central telefónica, pero normalmente si yo llamo a alguien es porque estoy pagando por esa llamada, y a la telefónica lo que le interesa es que mientras más tiempo esté conectado, mejor para la telefónica, digamos, ¿no? Ok. Esto lo voy a poner, por favor, aunque sea muy simple, nos va a servir mucho para la parte de las redes telefónicas que tenemos que ver, que son las redes celulares también, ¿sí? Entonces, tarea, no sé qué tarea será, número cuánto. ¿Cuánto toca? 19. 19, ok. Todo este proceso, pero ya desde el punto de vista, así lo quiero que me lo presenten, por favor. Tendrán ustedes aquí una central telefónica y aquí tendrán, por supuesto, a ver, supongan que esto que voy a dibujar es el teléfono. ¿Ya? Entonces, el teléfono, por supuesto, levanta el auricular y le informa a la central telefónica en tiempo agarrará y dirá, bueno, ya yo te recibí, ahora te mando un tono de invitación de marcado, ¿sí? Ok, ahora mándame los dígitos, entonces este señor dirá, bueno, aquí va el primer dígito, aquí va el segundo dígito, todo esto está en función de tiempos, ¿sí? Entonces, una cosa así, ¿de acuerdo? En función de tiempos. ¿Qué dice el teléfono? ¿Qué le dice la central? Todo ese proceso que va a ocurrir en una simple llamada telefónica. ¿Ok? Bueno, señores, estaríamos conversando el día viernes entonces para seguir esto y vamos, por si acaso los que quieran ir adelantando, vamos a entrar a mirar en la próxima clase redes celulares. ¿Sí? Ok. Ok, señores, Hasta gracias. luego. Estamos hablando entonces. Hasta luego. Dale bien. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.